Hoy, por la situación o las elecciones de este martes pasado, las elecciones presidenciales, decidí cambiar mi tema. Así que no es el que aparece en el boletín. Debemos de tocar este acontecimiento, y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Hemos pasado una de las más sorprendentes elecciones de los Estados Unidos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sorprendente, sorprendente. Miles alrededor del mundo, como vuelvo a repetir, fueron totalmente sorprendidos sobre el resultado de estas elecciones. Muchas cosas se dijeron durante la campaña presidencial, como en todas las anteriores. Eso es lo que distingue una campaña presidencial. Muchas promesas para todos, promesas dependiendo de qué grupo o con qué tema se identificaron, pero hubieron muchas promesas y millones de personas salieron a votar basadas en esas promesas. Hubieron promesas económicas, hubieron promesas de seguridad nacional, hubieron promesas sobre la salud, hubieron promesas de trabajo, e incluyendo el tema de inmigración. Como pastor de iglesia hispana, donde sin duda alguna aquí hay miembros de la comunidad, miembros de esta iglesia que son familias inmigrantes, esta semana pasada fui inundado con textos y con preguntas, algunas llamadas sobre lo que sucedió y qué significa esto para nosotros como iglesia hispana, como pueblo hispano. Ahora, no todos, fue un número, no todos reconozco como hispanos hemos sido afectados por esto, pero hay un grupo dentro de nuestra iglesia que sí lo es, y dentro de la nación todavía más. Así que por esa razón debo de tocar este tema. Quien resonó más fue quien ganó, y en enero tomará la presidencia más poderosa del mundo, que es la de Estados Unidos de Norteamérica. Mis hermanos, en esta pasada campaña presidencial se dijeron algunas cosas específicas que son las que han causado temor, preocupación, muchas preguntas dentro de nuestro pueblo hispano, de un número, no de todos, vuelvo a repetir. Algunas cosas que se mencionaron y que ahora se hace eco fueron, por ejemplo, algunas cosas que se mencionaron sobre la inmigración, la construcción de esa gran pared, el muro, el revocar las órdenes ejecutivas sobre inmigración, especialmente el de los Dreamers de DACA, que es conocida. Y justamente estaba hablando con Sergio Infanzón, que trabaja aquí en el City Hall de Los Ángeles, una persona que ha sido una persona muy importante para nosotros como iglesia. Justamente antes de subir a predicar estábamos hablando de esto, y se mencionó acerca de la palabra temible, ¿verdad? La deportación. Como era de esperar, pues ya hay reacciones, ¿no es cierto? Como era de esperar, ya hay reacciones, y la gente está protestando. Ahora debemos reconocer que es el derecho constitucional de poder protestar, pero no es derecho constitucional protestar con violencia. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? Ese derecho no le pertenece a nadie de violentar
el lugar, la ciudad o a otras personas, ¿verdad? Para dar tu punto de vista. Reconocemos de que hay reacciones y sin embargo nosotros como iglesia hispana, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podemos nosotros actuar? Ya que soy pastor de una iglesia hispana, y vuelvo a repetir, no es problema de todos los presentes, sino de un número. Para ellos y quiero compartir estos siguientes 7 puntos que he sacado como conclusión, y quiero compartirlos con ustedes. Y estos puntos también, ¿verdad?, son parte de mi sermón, del mensaje que tengo esta mañana que compartir con ustedes. Mis hermanos y amigos y los que nos están viendo por las redes sociales, lo primero que nosotros debemos de hacer, llego a la conclusión como pastor, como líder espiritual, y nosotros como un cuerpo religioso, el primer paso que debemos de hacer y llevar a cabo es orar. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 3 es de donde me baso yo para decir que debemos de orar. Dice allí, si van conmigo, el apóstol Pablo, hablándole al pueblo cristiano que se encontraba regado por el imperio romano, dijo lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Dice el apóstol Pablo que oremos por ellos. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo exhortó a la comunidad cristiana que vivía en el imperio romano que orara por los reyes y por los que están en eminencia, para que como resultado de sus oraciones se pudiera vivir una vida quieta y reposadamente. Y concluyó diciendo que esto es bueno y agradable delante de Dios. Jeremías, el profeta, en Jeremías 29:7, vayan allí por favor, hablándole al pueblo de Dios, quienes estaban en Babilonia como esclavos. Allí estaban ellos como esclavos, habían inmigrado de una manera forzosa en Babilonia. El profeta les dijo lo siguiente, y este consejo lo tomo para poder decir que debemos de orar. Dice Jeremías 29:7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cuántos estamos de acuerdo con la palabra de Dios? Amén. Oren por esa ciudad, para que en ella haya paz, porque en su paz ustedes también tendrán paz. Mis queridos hermanos, debemos de orar. Ese es el primer punto. Y saben, no solamente lo aconsejó el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y Jeremías se lo dijo al pueblo de Dios quien estaba en Babilonia, sino que fue tomado. Hay un ejemplo poderoso de una mujer, de una joven inmigrante, que sin duda alguna estaba en una situación difícil, ella y todo su pueblo de inmigrantes que estaban en ese lugar. La palabra de Dios nos dice que Esther, que quien escondió su verdadera nacionalidad, quien escondió que ella era judía, ¿saben lo que ella hizo?
Mis queridos hermanos, ella llegó y entró hasta los más altos niveles del poder político de aquellos días. Y cuando su pueblo inmigrante se vio amenazado, mis queridos hermanos, cosa que no estamos nosotros ahora, ella lo que pidió a su pueblo fue que oraran y ayunaran. Amén. Que oraran y ayunaran por ella, porque ella iba ¿a qué? A intervenir a favor de su pueblo inmigrante. ¿Sí me explico? Modelos tenemos nosotros de cuál debe ser nuestra reacción. Daniel, un inmigrante también en Babilonia. Daniel se distinguió por una sola cosa. ¿Por qué? Por orar. A Daniel lo encontramos orando. Y a él lo encontramos, hermanos, haciendo oraciones tan poderosas que afectó el rumbo de la misma nación. Amén. Él no se dedicó a atacar, no se dedicó a criticar, sino se dedicó a utilizar la arma más poderosa que nosotros como pueblo de Dios tenemos, que es la oración. Amén. Y mis queridos, no puedo decir y minimizar la oración, porque en la oración hay poder. La oración es la mano derecha de Dios. Y si el pueblo de Él, nosotros, las familias que hay y tienen ese temor, que no es mal infundido, es correcto, yo quisiera decirles que nuestro deber es orar. Orar por esta ciudad, orar por este gobierno, orar por lo que va a suceder. Orar como oró Esther y orar como oró Daniel hicieron una gran diferencia. Estos dos inmigrantes judíos en otros lugares. Número 2, aparte de orar, una de las reacciones nuestras debe de ser que debemos de respetar al gobierno donde nos toca vivir, a lo menos que sea una violación a nuestra conciencia. Debemos nosotros respetar al gobierno donde nos toca vivir. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: sométase toda persona, dijo el apóstol Pablo a los cristianos que vivían en el imperio romano. Sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mis hermanos, el mundo fue tomado de sorpresa este martes, pero a Dios no le sorprende absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A mí me puede sorprender, pero a Dios no, de ninguna manera. Esto no le agarró de sorpresa a Dios. Y mis queridos, dice: sometámonos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice: porque los magistrados no están, dice, para infundir temor, sino para hacer el bien. Amén. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo hace 2000 años atrás, cuando el gobierno, el imperio más poderoso del mundo, el imperio romano, estaba gobernando. Y mis queridos hermanos, ¿acaso podríamos nosotros tomar este mismo consejo y poder aplicarlo a nuestra vida? Ahora voy a mencionar algunas cosas que podemos hacer, que pueden cambiar y girar, aquello que quizá le tememos. Pero vuelvo a repetir, nosotros, mis hermanos, tenemos grandes ejemplos de inmigrantes en la palabra de Dios. Y es cierto, eran inmigrantes, no latinos, no hispanos, pero eran inmigrantes judíos, eran inmigrantes hebreos. Tenemos el ejemplo de José, que fue llevado a Egipto. Y este inmigrante, mis hermanos, con oración, confiado en Dios, Dios lo levantó hasta la cumbre del poder.
porque confió en Dios, y aunque había sido sometido por el mismo gobierno. Tenemos el gran ejemplo, hermanos, de Daniel, de Esther. Otro ejemplo grande es Nehemías, quien era el copero del rey, y siendo un inmigrante, el hombre se sostuvo de las manos de Dios, y allí no hay temor alguno. Amén. Allí no lo hay. Sirvieron a su nación. No era una nación cristiana, no era, y tenían leyes oficiales acerca de religiosas de aquellos tiempos. Pero mis queridos hermanos, el que confía en Dios siempre puede estar seguro de que Dios va a estar con él. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, ellos no atacaron al gobierno, no hablaron mal, no dijeron maldiciones, no comenzaron a destruir el carácter o la persona a las cuales servían. Yo encuentro a un Daniel orando haciendo ministerio por Nabucodonosor. Es más, para sorpresa de muchos de nosotros, Nabucodonosor aceptó a Dios y él va a ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explico? Él respetó. Y mis hermanos, los que nosotros nos distingue como cristianos verdaderos es la manera que vivimos y las palabras que decimos. Nosotros podemos realmente edificar o destruir con las palabras que salen de nuestra boca. Y creo que eso, en ese aspecto, todos tenemos que crecer un poco más. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no se dedicaron, Esther, Daniel, no eran los gobernantes más dulces del mundo, no lo eran, pero ellos vivieron respetando, dando buen testimonio con sus palabras y con sus acciones. Y quiero mencionar otro punto aquí también. Mis queridos hermanos, entre nosotros no podemos concluir que todos pensamos igual o que todos comemos igual. Nadie de los que está aquí presente piensa igual o hace las cosas igual, y menos cuando se trata en relación a lo que sucedió el martes pasado. Si votaste, tienes un gran privilegio, y qué bueno que tuviste la capacidad y el privilegio de ejercer ese derecho por los cuales muchos murieron para poder votar. Ahora, ¿todos votan igual? De ninguna manera. Así como todos los hispanos no comemos la misma calidad de tortillas, ¿verdad? A mí me gustan de todas. ¿Sí? ¿Cómo llaman las tortillas? ¿Verdad? Bueno, ya se me fue el nombre. Pero saben, yo he encontrado entre hermanos que nos podemos faltar el respeto el uno al otro, simplemente porque uno votó diferente al otro. Hermanos, que eso no se distinga entre nosotros. Cada quien tiene ese derecho. Y mis hermanos, podemos vivir con amor y respeto el uno hacia el otro, porque antes de ser de cualquier partido, somos cristianos primero. Amén. ¿Somos qué? Cristianos. Y hay algunos que se tienen que esconder o no decir nada, o sacamos conclusiones de que es un anti esto, un anti lo otro. De ninguna manera. El amor entre nosotros es el mayor testimonio para que el mundo conozca de Cristo Jesús. Amén. Respetémonos los unos a los otros. Y número 3, en este punto, mis hermanos, hay algunos que ya comenzaron a traer la persecución. Oh, mis hermanos, ya que se va a desatar la persecución, ya se levantaron los profetas. Y algunos ya están escribiendo sus series de sermones basados en lo que sucedió el otro día. Hermanos, sabemos lo que viene en el futuro. El libro de Apocalipsis lo dice, pero mis hermanos, no da nombre ni apellido. ¿Sí me explico? Lo que sucede, lo que va a suceder, sucederá.
Pero mis amigos, mis hermanos, no nos adelantemos. ¿Me explico? No nos adelantemos ninguna preocupación que no está todavía delante de nosotros. Respetar al gobierno que nos toca vivir. Punto número 3. Mis hermanos, nosotros tenemos un deber, ¿y saben cuál es? Hubieron un grupo de cristianos que decidieron irse a las montañas y vivir allá en las montañas y aislarse. Ese no es nuestro deber. Como cristianos, mis queridos hermanos, nosotros tenemos un deber de presentarnos ante los líderes del gobierno local, estatal y el gobierno federal. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en todas las administraciones pasadas, siempre se ha presentado y la iglesia ha sido conocida por su nombre, ha sido mencionada por líderes políticos poderosos y número 3, se ha distinguido por el servicio que da, específicamente el servicio que da a la gente necesitada aquí y alrededor del mundo. Mis hermanos, yo estoy seguro que mi iglesia, la iglesia adventista, se está preparando para presentarse, se está preparando para decir en qué podemos ayudar al más necesitado, al que tiene hambre, al que está en dolor. La iglesia adventista tiene un organismo que se llama ADRA, Adventist Disaster Relief Agency, mis hermanos, y es bien conocida no solamente por el poder político de este país, sino también por las Naciones Unidas. Y llaman a la iglesia adventista para ser una mano ayudadora en medio de los desastres. Mis queridos, nosotros tenemos hombres y mujeres que se encuentran en esos lugares. El capellán del Senado es adventista, Barry Black, así se llama. Es adventista. El hombre tiene gran influencia. Tenemos representantes que son líderes adventistas del séptimo día. Mis queridos, nosotros tenemos un deber de presentarnos, ir a nuestra ciudad local, ir ante los líderes y decirles: nosotros somos la iglesia adventista del séptimo día y estamos listos para ayudar en lo que nuestra nación requiera, darle de comer al que tiene hambre, vestir al que no tiene. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿O debemos de retirarnos, irnos allá a las montañas de una vez? De ninguna manera, mis hermanos. Así no vamos a ejercer ninguna influencia. Y esta iglesia, bendito sea Dios, yo le quiero dar gracias a Dios por hombres como Sergio Infanzón, que trabajan para la alcaldía de esta ciudad de Los Ángeles, que ha venido ya un senador estatal, que ha venido un representante de la Cámara del Estado. Mis hermanos, que nos estamos dando a conocer. Todas estas relaciones van a servir para poder utilizarlas cuando sean necesarios. Número 4, mis queridos, aparte de presentarnos delante del gobierno, número 4, debemos apelar la ayuda del gobierno en estos temas de inmigración. ¿Cómo y por qué? Hay un ejemplo en la palabra de Dios. ¿Sabe? Nehemías, este inmigrante, solicitó la ayuda del rey para ayudarle a su pueblo, y tenía el plan tan hecho que lo presentó delante del rey y le ayudó. Y ahí está el libro de Nehemías, léanlo. Mis queridos hermanos, nosotros podemos lograr en el nombre de Jesús. Podemos nosotros escribir cartas, podemos nosotros apelar a las amistades, a las relaciones que tenemos. Hay muchas cosas que podemos hacer si decidimos involucrarnos, si decidimos seguir estos pasos de civilidad, de respeto, el uno para el otro y para el gobierno donde nos toca vivir. Oh, mis queridos, número 5, podemos trabajar para la comunidad donde nosotros vivimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes son ellos? Son gente que ayuda a su comunidad. Y aquí quiero reconocer, mis hermanos, el servicio comunitario que se presta en esta iglesia.
¿Cómo más de 12,000 personas en el año? Mis queridos hermanos, ¿cómo más de 12,000 personas en el año reciben alimentos? Nuestro gobierno local, estatal, lo sabe, lo conoce. Y cuando tú puedas decir un día: yo soy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, puedes tener un punto de referencia. Y quiero decir algo más: si no te involucras, yo te sugiero que te involucres. Mario, vas a tener mucha gente que te va a ayudar en el servicio a la comunidad. Porque saben, a mí me piden cartas para inmigración de decir que son miembros de la iglesia y en qué han estado involucrados. Pero si me piden una carta y no hiciste absolutamente nada, ¿qué puedo decir de ti, verdad? Yo les quiero invitar que los miércoles, martes y miércoles, aquí hay un banco de comida maravilloso, hermanos. Involucrémonos. Yo me deleito en escribir estas cartas para hombres y mujeres que han necesitado y han sido muy útiles. No son cartas, quiero aclarar, para pedir una ciudadanía o una residencia. No es eso, o para una visa. No. Es para decir que tú eres miembro de esta iglesia y que tú estás involucrado ayudando a la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Qué mejor carta de distinción. Pero necesitamos involucrarnos, amén. Hablen con Mario Meléndez, él los puede utilizar en el servicio de la comunidad. Y mis queridos hermanos, número 6, como pastor hispano, yo quiero decirle y darle la seguridad, especialmente a los que están preocupados, que buscaremos todas las ayudas que sean posibles para nuestra gente que está preocupada, incluyendo abogados, incluyendo gente que tiene representación, gente que puede hacer una diferencia. Y finalmente, mis hermanos, el punto número 7, aparte de buscar ayuda, y quiero decir, en relación a buscar ayuda, acabo de hablar con Sergio Infanzón. Vamos a hacer algo para la próxima semana, donde vamos a invitar a algunos abogados que son especialistas en el área de ley constitucional y en otras áreas de inmigración también. Hermanos, una cosa que yo les voy a decir: yo no sé qué va a suceder. Yo no sé qué va a suceder. Ninguno de nosotros sabemos lo que va a suceder, ¿correcto? No sabemos. Por lo tanto, podemos nosotros estar, ¿verdad?, diciendo y pronosticando. Pero quiero decir esto: lo que nos corresponde a nosotros es orar. Y quiero regresar a ese punto: orar, pero no solamente orar, sino actuar con civilidad, con respeto, con amor, trabajando para nuestra comunidad, representando nuestro cristianismo donde quiera que estemos. Y vuelvo al punto: orar, como dijo el apóstol Pablo a los inmigrantes y a la gente que vivía en el Imperio Romano: exhorto ante todos a que se hagan oraciones por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vuelvo a repetir lo que dijo Jeremías al pueblo: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Estos son los 7 puntos, mis queridos hermanos. 7 puntos que quería compartir con ustedes: orar, respetar al gobierno donde nos toca vivir. Número 3, presentarnos ante los líderes del gobierno local, estatal y federal. Número 4, apelar la ayuda del gobierno en estos temas de inmigración. Número 5, trabajar por la comunidad donde vivimos. Número 6, como líderes, yo como pastor hispano, y si tú eres un líder en algún lugar de alguna organización donde hay gente que ha sido impactada por esto, busca toda la ayuda que sea posible. Debemos de ayudarnos los unos a los otros, amén. Y número 7, seguir orando. Mis hermanos, yo pregunto: ¿hemos estado en esta misma situación en el pasado, sí o no?
Sí, claro que sí. Hemos estado, mis hermanos, en esperanza, esperando, ¿no es cierto?, de que se dé algo especialmente para nuestros hermanos que no tienen su estatus legal aquí en este país. Y las esperanzas se han ido. Y hemos estado también en momentos donde no ha habido esperanza, pero bendito sea Dios, todavía estamos aquí. Amén. Todavía estamos aquí. Saben, mis hermanos, yo recuerdo de mi propia familia haber estado en esta misma situación. No hay nada más terrible. Y me identifico, escúchenme bien, me identifico con los que están con temor y miedo, porque yo lo he estado también. Qué terrible es ver como hijo, como pequeño, que tu madre llega tratando de agarrar su breath, su respiración, porque aquí en Los Ángeles tiraron una redada de inmigración en los años 80, 90, cuando mi madre trabajaba como costurera aquí en el centro de Los Ángeles. Qué terrible es ver como hijo a un padre que están tan inseguros que tuvieron que regresar un día a su país, a México. Mi madre llegó de San Salvador, mi padre llegó de México. Y en mí hay pues estas dos nacionalidades. 3, nací aquí al cruzar la calle aquí en el Hospital General. Amén. Y saben, y soy el único que puede comer un taco y una pupusa al mismo tiempo y nadie me puede regañar, ¿ok? Nadie me puede decir nada. Qué bonito es tener esta sangre de estos dos países, de verdad que sí. Pero qué terrible es ver a un padre que se tiene que regresar con la esperanza de poder un día poder regresar. Saben, una palabra con la cual yo crecí, ya se los he contado, pero esto se lo cuento especialmente para aquellos que me están viendo en internet. Hay varios. Una palabra que a mí me aterrorizaba es la palabra papeles y la migra. ¿Sí? Esas dos palabras. Porque un día tuvimos que regresar y le dejaron a mi abuela 12. Y estuvimos viviendo con mi abuela y mi padre y mi madre se tuvieron que despedir de mí y yo no los pude ver hasta 3, 4 años después. Qué terrible es dejar a un hijo. Qué terribles son las separaciones. Qué terrible es que aún los sueños tienen ese precio, ese costo, ¿no es cierto? Nada es fácil, pero quiero decirte, bendito sea Dios, la perseverancia. La perseverancia, un día esa perseverancia. Y antes de poder ellos obtener ese sueño de los benditos papeles, de estar legalizados, de tener el mismo estatus que sus hijos tenían, antes de eso, ¿saben? Conocieron una diferente ciudadanía. Conocieron al que da la ciudadanía de la patria celestial, mis hermanos. Conocieron mis padres a Cristo Jesús. Y eso hizo una gran diferencia, porque con Dios la vida tiene sentido. Amén. La vida tiene mucho sentido cuando Dios es parte de ella. Cuando Dios no es parte de ella, otras cosas tratan de hacer sentido en tu vida, pero no está completo. Y mis queridos hermanos, yo recuerdo haber visto a mis padres en agonía, en llanto, en dolor. Yo leer cartas que tardaban un mes de llegar allá a la Sierra de Durango, y leer esas cartas de mi madre, que con lágrimas yo sabía y mi padre las habían escrito. Qué terrible es decirle adiós a un hijo. Yo quería ver a mi mamá, yo quería jugar con mi papá. Pero estas cosas así son. Pero cuando Dios es parte de la vida, mis hermanos, la lucha no, la guerra no se pierde. Seguimos luchando por esos sueños.
Y pude ver un día que mis padres, aquí en el Convention Center de Los Ángeles, un día pudieron juramentar de que finalmente habían ellos obtenido aquella ciudadanía por la cual habían hecho muchos sacrificios. Esta mañana yo quiero decirte que la palabra de Dios tiene mucho que decir en relación a este tema. Y como pastor no puedo yo callarme lo que dice la palabra de Dios en relación a aquellos que tienen temor por causa de su estatus migratorio, por la inmigración. La palabra de Dios nos menciona cómo hubieron hombres y mujeres que también fueron inmigrantes. Cómo salieron de sus patrias, de sus tierras, donde habían nacido y crecido, donde los sueños ahí se forjaron, para nunca quizá poder regresar. Yo siempre hago esta pregunta: ¿cuántos un día dicen que van a regresar a su país donde nacieron? A ver, levanten la mano. Tengo malas noticias: nunca van a regresar. Nunca van a regresar. Sus hijos, sus nietos, aquí se van a quedar, hermanos. Un día, mis hermanos, Adán y Eva tuvieron que salir de su casa y salieron de su hogar del Edén para nunca más regresar. Tuvieron que emigrar. Conocemos la palabra de Dios a un hombre llamado Abraham, un inmigrante que Dios le llamó para salir de Ur de los Caldeos, de allá de Irak, donde es Irak hoy en día moderno, donde Dios vino a él y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Migración. El hombre tuvo que salir. El hombre vivió allá en aquellos lugares. El hombre que fundó a tres grandes religiones: al cristianismo, al judaísmo, al islamismo y al cristianismo, y fue un inmigrante de allá del Medio Oriente. La palabra de Dios nos dice de que el sobrino de él, Lot, inmigró hacia unas tierras peligrosas llamadas Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, el tema de la inmigración está en todo lugar. Ismael, quien fue el hijo de Abraham, la palabra de Dios dice que le dijo: vete, levántate y toma al muchacho y tenlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y él fue el padre del Islam. Mis queridos hermanos, este muchacho había salido de su tierra, de su casa, inmigrando por los desiertos del Medio Oriente. Jacob fue un inmigrante en Mesopotamia. Salió de su casa buscando otro lugar para él poder, pero en el camino, él iba invocando a Dios. Y este inmigrante, mis hermanos, se tomó de la mano poderosa de Dios. Amén. Y eso, mis queridos, yo te pregunto, yo te digo a ti: ¿de dónde saliste tú? Aférrate de las manos de Dios. Aférrate de las manos de Dios. Muchos han sido los sacrificios, pero te diré, un día Dios va a prevalecer. Amén. Un día Dios va a prevalecer. José, el hijo de Jacob, fue vendido a los egipcios. Y este inmigrante, más adelante Dios lo convirtió en un gobernador allí en Egipto, donde él invitó a sus hermanos y a sus padres a inmigrar a Egipto. Por medio de este inmigrante, mis queridos hermanos, la gran nación de Egipto prosperó y dio alimentación a miles y miles. Pudieron vivir y no morir de hambre. Pero como sucede en todo, la persecución se levantó en contra del pueblo inmigrante de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía al inmigrante José, y dijo: mirad, al pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él. Y dice la palabra de Dios: vayan entonces, pónganles más cargas
Y la palabra de Dios dice que en cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y de ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Esta nación fue próspera por los inmigrantes, Egipto, y esta sin duda alguna también. Pero mis hermanos, ¿qué hizo Dios por estos inmigrantes hebreos? Saben, la palabra de Dios dice que Él escuchó su llanto. Amén. Él escuchó su llanto, Él escuchó su temor, Él escuchó su miedo. Éxodo 2:23 nos dice: aconteció después de muchos días que murió el rey, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde la profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto, y conoció Dios su condición. Y la palabra de Dios dice: he escuchado el clamor de los hijos de Israel, he visto también su opresión. Ahora te enviaré para que los saques y los lleves a una nueva inmigración, a la inmigración de la tierra prometida que Dios tenía para ellos, donde hasta el día de hoy, mis hermanos, se encuentran el pueblo de Israel. Dios se preocupa, yo pregunto, por los inmigrantes, ¿sí o no? Así es. Él escucha su clamor. Mis hermanos, para concluir, la palabra de Dios dice que Dios los llevó a la tierra prometida, a la más grande inmigración, más grande movimiento. Millones de hombres y mujeres salieron buscando paz, libertad, identidad. Y saben, muchos de ellos finalmente, cuando llegaron a esa tierra prometida, Dios le dijo a estos nuevos ciudadanos, vamos a decirlo así ya, Dios les recordó a ellos: hey, no opriman al extranjero, no lo opriman al inmigrante, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Esa orden Dios le dio a la nación de Israel. ¿Cómo tratar a los inmigrantes? Trátanlos con amor y respeto, porque ustedes fueron también extranjeros allá donde estaban. Mis queridos, tengo tanto que decir, pero concluyo diciendo esto. Si bien es cierto, me ha tocado como pastor tratar con familias que no tienen esta preocupación, pero sí he tratado con familias que tienen esta preocupación. He enterrado a hombres y mujeres que vieron su sueño realidad. Vinieron de allá de sus países y vieron graduar a sus muchachos de la universidad, trabajando, comprando sus casas. Y he visto a muchos de estos hombres y mujeres que con satisfacción han llegado hasta sus últimos días. Estos padres inmigrantes que lograron el sueño de tener esa ciudadanía aquí. Pero también he visto a hombres y mujeres y familias con temor, hombres y mujeres que murieron no habiendo alcanzado este sueño, que quizá no lo vieron en su vida. Saben, queridos hermanos, se lucha y se hace grandes sacrificios para obtener la ciudadanía de este país, y es de muchos beneficios sin duda alguna. Pero yo quiero decir esta mañana de que hay otra ciudadanía por la cual te pido en el nombre del Señor Jesucristo que luches aún con más fuerza para obtenerla, y es la ciudadanía de la patria celestial. Nuestra última parada no es aquí.
La palabra de Dios dice en Filipenses 3:20: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice de que Él un día va a venir pronto, y cuando Él venga en gloria y majestad, la palabra de Dios dice que nos va a llevar a la ciudad eterna, donde no va a haber fronteras, donde no va a haber más miedo ni temor. La palabra de Dios dice: la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra le traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Si no tienes la ciudadanía, yo sé que tienes temor, yo sé que tienes miedo y que la vida no es fácil, pero vamos a orar para que en el nombre del Señor Jesús algo pueda suceder. Amén. Otros ya pasaron esta misma situación y vencieron, pero yo te pido en el nombre de Jesús que no sueltes esta ciudadanía. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Dice la palabra de Dios: Él enjugará toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Vamos a la patria celestial. Amén. Vamos a la patria celestial, y allí nadie es rechazado. Allí todo el que mete su aplicación es aceptado como ciudadano de la patria celestial. Y qué maravilloso saber. Saben, yo he llevado a mis hijas, hemos estado en la capital de la nación, he ido a la capital de México. Qué increíble estos lugares, y nos llena de orgullo decir: esta es nuestras patrias. Saben, la santa ciudad de Dios, la capital del reino de Dios, va a ser establecida aquí en esta tierra, y ciudadanos de ella vamos a ser tú y yo. Mi querido hermano, Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré para que donde yo esté también ustedes puedan estar. Amén. Mi querido, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te quiero invitar que redobles tu esfuerzo y confíes plenamente en Él. Él vencerá. Dios tiene la última palabra. Amén. Oremos. Querido Dios, en estos momentos, Señor, de incertidumbre, específicamente, Señor, para las familias inmigrantes, te ruego en el nombre de Jesús, tú que tienes todo el poder, toda la autoridad, que tú puedas, Señor, tomar el control de estas vidas, y que puedas tomar el control, Señor, de todo aspecto de su vida aquí en esta nación. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes, como dice tu palabra. No vamos a detener nuestras oraciones a favor, Señor, del presidente, de su gabinete. Oramos, Señor, para que bendigas y que puedan buscar el bien de la nación. Queremos ser como Daniel, como Esther. Queremos ser como José, servir a nuestra comunidad, servir dando de comer, apoyando al más necesitado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos inspira y nos anima, que tú tratas con amor al inmigrante, y que tienes una patria celestial con una nueva ciudadanía para nosotros, la patria celestial. Bendícenos, por favor, Señor. Contigo nuestra vida tiene sentido. Dánoslo ahora, ese sentido que más necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a
pedir a los diáconos en este momento. Saben, hermanos, yo les quiero agradecer por la respuesta que están dando a la iglesia en relación a los diezmos y las ofrendas. Hermanos, esta es la casa de nuestro Padre Dios, amén. Y si nosotros la cuidamos, la atendemos, siempre va a haber pan, alimento aquí en su casa. Y esto es lo que se necesita, hermanos, lo básico. Y esto es lo que se necesita por sábado entre todos nosotros. Y mis hermanos, esto es lo que entró el sábado pasado. Bendigo el nombre de Dios porque estamos respondiendo positivo para poder abrir, limpiar y llevar a cabo la casa de nuestro Dios en todo lo que se necesita. Tengo un anuncio importante. Todos los miembros del concilio de iglesia, después del culto, necesito tener una reunión con ustedes en la planta baja, por favor, en Juniors. Vamos a tomarnos 10 minutos. Hay algo importante que necesito hablar con ustedes. Los diáconos están pasando ya a recoger los diezmos y las ofrendas. Quisiera pedirle a alguien del grupo,